Ahora vamos a hablar un poco acerca de la creación de módulos en Haskell. Digamos que para iniciar, pues podríamos decir que un programa en Haskell debe estar definido por un conjunto de tipos, ¿cierto? Y algunas funciones y tipos de clases, ¿cierto? Las funciones pues van a entregar la lógica y bueno, los tipos son los que van a referenciar de alguna manera las estructuras. Aún así, es importante tener en cuenta que se debe poder separar o digamos que poder desacoplar un poco la lógica de desarrollo en objetos que sean modulares, o es decir, como en objetos que puedan, digamos que, manejar su propia lógica de una manera independiente y ser reutilizados dentro de una aplicación principal e incluso dentro de varias aplicaciones. Entonces, pues este es el caso de los módulos. El módulo es, digamos que la forma que nos entrega Haskell para que podamos tener como ciertos tipos de datos, tipos de clases y funciones de una manera desacoplada eh, dentro de una aplicación. Bueno, lo primero es que Haskell, digamos que su interior va a contener una serie de módulos, módulos propios del lenguaje, como por ejemplo un módulo que existe que tiene que ver con el manejo de lista, que, que es precisamente data.list. Cuando ejecutamos el comando import data.list, digamos que a nivel de prelude desde el GHCI o el intérprete de Haskell en consola, podemos encontrar que ya pues él lo asume como un módulo importado. Bueno, al haberlo importado de esta manera, pues tenemos acceso a él. Pues, por ejemplo, utilicemos uno de sus, por decir algo, este, que se llama inverse. Que lo que va a hacer es que va a tomar un carácter, por ejemplo, podría ser el punto, una palabra que podría ser Haskell. Y bueno, en este caso es un carácter, una cadena de caracteres, ¿cierto? Lo que le va a pasar como parámetro y automáticamente lo que va a hacer es que, bueno, ok, creo que me comí aquí una S, exacto. Lo que va a hacer, que hace este método es que va a tomar el primer carácter, que es el índico, y lo va a introducir después de cada uno de los caracteres de la lista de caracteres. O por ejemplo, transpose. Que recibe una lista de listas por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y él lo que va a hacer es que va a cambiar las filas por columnas. Entonces, por ejemplo, si teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, entonces 1, 4, 7 que serían las primeras, ¿cierto? La primera columna, o 2, 5, 8 que sería la segunda, o el 3, el 6 y el 9. O ya, por ejemplo, trabajando eh, con funciones currificadas, podríamos generar un predicado A mayor que 4, ¿sí? Donde A, por ejemplo, recibe 2 y dice si es falso, ¿cierto? O recibe 4, falso, o recibe 5 y entonces dice que es verdadero. Esto es un predicado que es una función currificada. Y entonces el método find, que recibe el predicado y una lista.
Entonces 1,2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Y lo que va a hacer es que va a retornar el primer elemento para el cual el predicado sea verdadero, que en este 4 sería 5. Por ejemplo, este otro que me parece importante, que es lm index, al cual tú le pasas, por ejemplo, un elemento que estés buscando dentro de una lista, y la lista y él nos va a decir justamente en dónde se encuentra o cuál es el índice de ese elemento. Hay que tener en cuenta que de todas maneras es importante, pues digamos que esta función es más fácil cuando la llamamos en notación fija. Por eso que se puede entender mejor, ¿no? Bueno, nuevamente, digamos que para todas las cadenas de caracteres eh, funcionan también estas funciones de listas, ¿no? O sea, le decimos el index de A en hola y nos dice que está en la tercera posición, ¿vale? Esto también. Aún así, import de algo que se llama data.chart. Y bueno, aquí ya lo tenemos y data.chart pues tiene otros elementos como por ejemplo, lower, que ya digamos que es algo que ya tiene que ver única y exclusivamente con, bueno, perdón, esto es un chart, con caracteres puntuales, ¿sí? Por ejemplo, en este caso nos indica que sí es lower o que no lo es. Is letter, pasamos un peso, que no, y pasamos que sí, y un número nos dice que no, etcétera. Hay una cantidad pues bastante grande, un buen listado de funciones que sería bueno como ir a mirar, fácil de encontrarlas, simplemente buscar la documentación de Haskell, mirar los módulos. No, por el otro lado está este import data.mat, que es bien importante. Entendamos un poquito acerca de los mapas. Entonces, por ejemplo, directorio telefónico, el phone book, ¿cierto? Sería igual y aquí vamos a crear una lista de tuplas, ¿cierto? La que la primera parte de la tupla es la llave, luego la segunda parte va a ser el valor, ¿vale? Pues que de esta manera podemos indicar una especie de diccionario. Esos diccionarios, digamos que este esquema de llave de valor, es lo que nosotros vamos a conocer como map o un mapeo de llave de valor. Bueno, en todo caso, todo no termina ahí, sino que pues, efectivamente, aparte de los módulos genéricos de Haskell, pues, la idea fundamental de todo esto es que podamos crear nuestros propios módulos. Pero para eso, pues intentamos algo. Por ejemplo, supongamos que tenemos un archivo Haskell en el que se llama volumen de la esfera. Float, vamos a entregar un float, ¿cierto? Digamos que este primer elemento de aquí representa el radio. Este float de aquí. Entonces vamos a tener el método aquí para ver. Ok. Que en este caso va a recibir radio y va a retornar
tercios de pi por el radio al cubo. Entonces nosotros tenemos esta función aquí definida, pero queremos poderla exportar. Supongamos que adicional a esa tenemos otra que es el área de la esfera. Area. Nuevamente recibe el radio y va a devolver el área. Para ello, entonces sería área del radio, que sería igual a 4 y por el radio al cuadrado. Listo. Entonces este es nuestro módulo de esferas, ¿cierto? De esferas. Para poderlo definir, entonces acá en la parte de arriba, lo que le diríamos a esto sería módulo esfera, ¿cierto? Y posteriormente a esto deberíamos definir qué es lo que queremos exportar. En este caso serían precisamente nuestros dos métodos. Este que está acá y el otro. Luego entonces where, posteriormente a eso los métodos que lo definen. Listo, esto sería todo. Si guardamos ese archivo, ya estaría disponible para la ok, entonces acomodémosle el módulo sphere y aquí, ok, aún igual. Este sería nuestro módulo, un módulo que exporta dos funciones, ¿sí? Es importante resaltar que lo que no coloquemos aquí dentro de los paréntesis no, no va a ser exportado, o sea, va a ser privado, va a ser interno aquí dentro del módulo. Bueno, ahora vamos a ver otro tema que se llama la creación de tipos propios. Bueno, algo importante aquí, por ejemplo, bueno, supongamos el tipo bool. La creación básica del tipo bool sería data bool igual y dos valores posibles, uno que es del tipo false y otro que es del tipo true. Entonces, con esto lo que podemos ver es que relativamente la definición del tipo bool para Haskell es muy sencilla y en este caso simplemente son dos valores que se van a tener en cuenta. Pero viéndolo desde esta perspectiva, ver algo un poquito más complejo sería ver aquí la creación de, no sé, un objeto que se llame figura. En cuyo caso, figura podría ser, supongamos, dos tipos de objetos diferentes. Uno que se llame círculo, y ese círculo, pues, es un punto del centro, ¿cierto? Y una dimensión para el radio. Entonces, supongamos que esos son los tres tipos de valores que vamos a recibir, que sería un float, otro float. Estos dos supongamos que es XY para la posición del centro y luego el radio, que sería otro float, ¿vale? Pero aparte de eso, figura también podría ser, supongamos que un rectángulo. Y ese rectángulo, pues, una forma de un rectángulo con dos puntos y lanzarlas, no lanzar la unión entre esos dos puntos en línea recta, sino los ángulos, ¿cierto? Los que los unen. Para eso serían cuatro. Vale, entonces con esto digamos que de alguna manera quedaría definido el objeto figura.
Ahora si yo quisiera tomar digamos que tomar figuras y definir un método para calcular, por ejemplo, el área, ¿cierto? Entonces sería una función para calcular el área, una figura, ¿cierto? Y retornará el área, que sería un float, ¿ok? Entonces, ¿cómo sería? Pues tenemos en este caso que mirar los patrones para cada uno de los tipos internos de la figura, ¿cierto? Entonces, en este caso hemos definido por un lado el círculo, por el otro lado el rectángulo. Entonces, aquí lo que se va a hacer es precisamente eso. Entonces, área y definamos el primero, que es cuando se recibe un círculo, ¿cierto? Si recibimos un círculo, lo único que necesitamos es el radio, entonces no nos importa la posición central, pero sí necesitamos el radio, que lo podríamos considerar como una R, y decir que esto es igual a pi por, ok, pi por R al cuadrado. ¿Sí? Pero entonces con esto no quedarían cubiertas todas las figuras, porque faltaría el rectángulo. En este caso nuevamente tendríamos que llamar a ubicación de área, en este caso decirle que es un rectángulo. Y aquí sí necesitamos todo. X1, Y1, ¿cierto? Y X2, Y2. Recordemos que estos son nombres que ya le vamos dando directamente los parámetros que tienen que ver exactamente con las definiciones y que aquí al rectángulo lo llamamos con 4. ¿Cierto? En este caso sí los vamos a requerir todos y ahora le vamos a decir que esto es igual a el valor absoluto de X. Ok, por valor absoluto de Y2 menos de 1. Listo. Este peso nos ayuda a eliminar el tema de los paréntesis para no estar llenando estos paréntesis. Entonces, bueno, muy sencillo de utilizar. Entonces ya con esto estaría pues, definido perfectamente el área para cada una de las dos figuras definidas en el tipo que declaramos. Pero aún así digamos que algo importante aquí es que esta forma de hacerlo a veces no es tan clara, ¿no? Porque aquí como en la definición del tipo no le estamos indicando adecuadamente, pues, oiga, digamos que de una manera semántica lo que nosotros quisiéramos. Después para este caso, no sé, miremoslo por ejemplo con otro ejemplo. Entonces, data, por ejemplo, persona. Igual a persona, otra persona, con estos corchetes podemos empezar a definir aquí algo importante. Y es que efectivamente yo podría ir aquí directamente con, por ejemplo, primer nombre. Primer nombre que es de tipo luego nombre también de tipo string. Y ahora por ejemplo, la que es de tipo int, ¿sí? Si empezamos a analizar esto de una manera efectiva, es mucho más claro la definición de un tipo cuando la estamos haciendo directamente, digamos que con esta sintaxis de registro y no directamente haciéndolo, pasándole los tipos sin mencionar cada una de las etiquetas para los nombres de los objetos deseados. Ahora, por ejemplo, pensemos en esto. Tenemos un contenedor, un data contenedor, ¿cierto? Que es igual a contenedor. Y esto va a ser un contenedor que tiene un dato. Y ese dato es de tipo entero.
En ese caso, lo que estamos diciendo aquí es que este objeto contiene datos de tipo entero. Pero si lo que quisiéramos hacer es que este contenedor no tuviera datos de tipo entero, sino que los tuviera de otro tipo, y que fuera más genérico, entonces lo que podemos hacer aquí es que al contenedor le podemos colocar un parámetro de tipo. De alguna manera es como el tipo T, que vamos a colocar aquí, en cuyo caso aquí ya podríamos decirle que el dato es de tipo T. Esto es importante porque nuevamente estamos jugando con, digamos que, tipos de datos que ya se vuelven un poco más genéricos y nos permiten manipular las estructuras de datos de una manera más eficiente. Bueno, estos tipos de datos, pues es importante que se entienda que ellos pueden derivar por ejemplo, si yo quisiera que este tipo de dato tuviera una salida por consola, entonces debo hacerle una derivación y voy a decirle que esta derivación va a ser del tipo show. Esto para que es la suma automáticamente que esto, digamos que va a ser un objeto que va a poder tener salidas representadas en cadenas de caracteres. Pero asimismo, por ejemplo, si yo quisiera hacer una lista ordenada de contenedores, en ese caso, pues tendría que hacer un derivative y o si quisiera comparar o equiparar un contenedor con otro, pues lo haría con eco. Entonces las derivaciones se utilizan para que un objeto que estemos definiendo, en este caso un tipo, tome características de estas clases de tipos globales. Esto logramos es precisamente que, por ejemplo, puedan salir por pantalla o que ya, digamos que se le incluyan características de orden o características que permitan hacer comparaciones entre los tipos de datos. Por otro lado, por ejemplo, existen también los sinónimos. Los sinónimos son importantes también para dar semántica. Por decir algo, si yo quisiera definir directamente una cadena de caracteres, voy a crear un type. Un type de tipo string que representa exactamente eso. ¿Sí? Es mucho más sencillo hacer un llamado a un string que hacer un llamado directamente a un char asumiéndolo como esto, ¿cierto? O sea, digamos que semánticamente puede entender de una mejor manera. Bueno, ahora viendo un poco más en detalle ya este tema puntual de los tipos de datos, en la definición nosotros también podríamos tener unos tipos de datos un poquito más complejos. En este caso, digamos que hablaríamos, por ejemplo, de los tipos de datos con definiciones recursivas. Esto, por ejemplo, se da para las listas ordenadas o las listas vinculadas, o por ejemplo para los árboles. Crear, digamos que animaciones de jerarquía. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si quisiéramos crear un tipo, entonces data, que sea un árbol, nuevamente ya entonces el de tipo de dato interno que va a contener A. Para este caso, entonces necesitamos definir, por ejemplo, la base sería un árbol vacío. ¿Sí? Y por otro lado, entonces definir otro tipo de dato que llame node o que sea el nodo, que va a tener un dato A. Y aparte de eso, entonces digamos que ahora necesitamos definir las hojas, ¿cierto? Entonces, para un árbol tiene un nodo principal con un dato A y tiene nuevamente árboles. Entonces un árbol de tipo A que sea el árbol de la izquierda y otro árbol también de tipo A que sea el árbol de la derecha. Nuevamente esto es importante porque lo que estamos indicando aquí es que este árbol define una estructura que puede estar vacía o que tiene un nodo con un valor, que adicional a eso entonces tenemos nuevamente dos árboles internos y estos árboles pues volverían a tener la estructura y esto sería una cadena recursiva
infinita. Bueno, yo creo que esto ha sido todo por el momento. Espero que haya sido clara la explicación acerca de los tipos propios, Haskell y cómo se crean. Salud.